Profecías que se cumplen ante nuestros ojos, por Douglas S. Winell. ¿Por qué tantas personas ven la Biblia como algo misterioso? ¿Por qué hay tantas ideas diferentes sobre las doctrinas entre personas que se consideran cristianas? ¿Por qué no predican los ministros lo que la Biblia claramente dice? ¿Por qué el cristianismo moderno es tan radicalmente distinto del cristianismo en tiempo de los apóstoles? Las respuestas a estas importantes preguntas se encuentran en una serie de profecías bíblicas que ahora mismo están cobrando vida. Ignorancia generalizada de la Biblia. Veamos este comentario del escritor Thomas C. Reeve, comillas. Históricamente, el continente americano, buena parte de Europa, Australia y regiones de África se han considerado culturas cristianas. Sin embargo, muchos estudios revelan que el actual cristianismo de consumo es algo muy superficial y que existe una enorme ignorancia respecto de la Biblia y la doctrina cristiana. Por ejemplo, la asistencia a los servicios religiosos semanales en la Europa cristiana es menos del 10%. No es extraño entonces que muchos que se consideran cristianos tengan escasos conocimientos de las Sagradas Escrituras y sepan muy poco sobre la historia y el desarrollo de sus propias creencias y doctrinas. Cierro comillas, La Iglesia Vacía, el suicidio del cristianismo liberal, páginas 61 a 63. Una causa de este deterioro es la manera como las iglesias forman a sus futuros líderes. Los planes de estudio están plagados de suposiciones que contradicen lo sobrenatural. Según investigadores, muchos seminaristas, abro comillas, no saben los nombres de la mitad de los libros de la Biblia, o si Calvino fue anterior o posterior a Agustín, ni qué significa decir que Jesucristo descendió a los muertos o que actuó conforme a las Escrituras, qué significa la ira de Dios, ni cómo entender el juicio final de vivos y muertos. Cierro comillas. Bajo la influencia de la crítica bíblica moderna, abro comillas, los milagros de Jesús se convierten en inventos de la iglesia primitiva. Las narraciones sobre la intervención de Dios en favor del pueblo de Israel se reducen a leyendas y mitos. La esperanza por la venida de Jesucristo como un hecho futuro dentro de la obra redentora de Dios no es más que un simple anhelo, una proyección de expectativas no realizadas entre los primeros seguidores de Jesús. Cierro comillas. Como resultado de esta información errónea de los dirigentes religiosos, abro comillas, los graduados suelen salir con escasa fe en la honradez de las Escrituras, con un conocimiento mínimo de la historia eclesiástica y la teología ortodoxa, y con una diversidad de conceptos sobre temas políticos y sociales bien ajustados al pensamiento colectivo de moda. Cierro comillas. Doctrinas adulteradas. Considerando las muchas y diversas influencias que desde hace muchos años vienen desviando a la gente de la verdad, no debemos extrañarnos que el cristianismo moderno difiera tanto del cristianismo original de la Biblia, aunque este fenómeno sea desconocido para la mayoría de quienes se consideran cristianos. Las Sagradas Escrituras muestran claramente que Jesús, sus discípulos y la iglesia primitiva guardaban el sábado y los días santos de la Biblia. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4:16, y ver también Juan 7, 1 al 10 y versículo 37. Leemos también sobre el apóstol Pablo. Como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene. Hechos 17, 2 al 3 y capítulo 18, 21. Sin embargo, la mayoría de quienes se declaran cristianos tienen como día de adoración el domingo, celebran la Navidad y observan la Semana Santa, actividades religiosas que la Biblia jamás ordena guardar. Por el contrario,
La Biblia condena las prácticas asociadas con esas festividades, muchas de las cuales son simple herencia del paganismo. Entre la cristiandad, la mayoría creen que irán al cielo, pero en la Biblia leemos: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13, y ver también Hechos 2:29, versículo 34, y Hechos capítulo 13, versículo 36. También es enseñanza común que el mensaje del Evangelio es simplemente: acepta a Jesús y serás salvo, pero las Escrituras revelan que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, Marcos 1:14, y la Biblia muestra que su reino se establecerá en la tierra una vez que Jesucristo regrese, Apocalipsis 11:15 al 18. Además revela que los santos reinarán con Jesucristo sobre la tierra, Apocalipsis 5:10 y Daniel 7:27, y que la ley de Dios se enseñará en todo el mundo, Isaías 2:2 al 4, 9:6 al 7 y capítulo 11, versículo 9. A pesar de que el cristianismo original proclamó estas verdades inspiradoras como parte del verdadero evangelio de Jesús, más tarde los teólogos, influidos por la filosofía griega, cuestionaron y finalmente rechazaron las verdaderas enseñanzas como herejía. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Gibbon, capítulo 15. La mayor parte de quienes se declaran cristianos están ciegos ante estos importantes hechos históricos y bíblicos porque sus líderes religiosos y los teólogos los ignoran, o bien se abstienen de predicar estas verdades. Pero, ¿por qué hay tal grado de ceguera entre la gente que dice creer en el cristianismo? Encuentre la respuesta a esta interrogante en el siguiente artículo titulado "Una ceguera anunciada".